en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Y allí estamos en la función de pastor y maestro. Mis estudios, en su gran mayoría, vienen del Centro de Formación Ministerial, el OEL, y luego ya cuando se convierte en una universidad, nosotros, soy su maestro, su docente de esta asignatura homilética en este programa de intérprete. Con la enseñanza en el día de hoy, como ya le había dicho, al final hacemos una presentación global y pase de lista y todo eso. Viene de la palabra griego homileo, o en su defecto homilia, que significa practicar, charlar, y tiene que, es decir, que la palabra homilética se deriva de la palabra griega homileo, que significa practicar, charlar, hablar o estar en una conversación familiar. La homilética es la rama, o es una rama de la teología que tiene que ver con el arte y la ciencia de la predicación cristiana. Repito, la homilética es una rama de la teología, predicación cristiana. Clasificación, los análisis, la construcción y la composición de un sermón. Es decir, que la homilética trata de la naturaleza, la clasificación, el análisis, la construcción y la composición de un sermón. Podríamos decir, en palabras sencillas, que la homilética es el arte de la predicación cristiana. La palabra homileo deriva a la expresión homilia, que la homilia forma parte de la liturgia cristiana y es necesaria para la alimentación de la vida cristiana. Con la homilia, el ministro anuncia y explica y ensalza el ministerio cristiano que se celebra en sus dichos servicios ocultos a Dios. La homilia deriva o se deriva de sus temas litúrgicos. A lo largo de la historia, nosotros nos podemos dar cuenta de que la homilia ha sido la acción por la cual nosotros podemos expresarnos ante el podio o el público cristiano. Ahora, en sentido claro, la homilia o la homilética tiene que ver con el arte de la predicación. La predicación, entre las múltiples responsabilidades que tienen los ministros, la responsabilidad prioritaria es la predicación. En cierto sentido, no obstante, la importancia de la predicación en el ministerio para el crecimiento de la iglesia ha sido condicionada a un ambiente en el cual se debe ministrar. Entonces, el énfasis que se
le dio a la predicación en lo que es la liturgia protestante, entiéndase, los servicios cristianos, a partir de la reforma, hizo que ésta se convierta en la tarea más importante de los ministros. De ahí que en la mayoría de las iglesias protestantes la eficacia de un ministro se mide por su éxito como predicador. Así como sea su prédica, así tendrá éxito en su ministerio. Entonces, todo esto ha contribuido a que la imagen del ministro que se ha formado en el ambiente cultural, por lo menos en el occidente, sea la de un predicador, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea evangelista, debe estar preparado en el arte de la predicación. Pero la predicación, aparte de la influencia del ambiente cultural, ocupa por su propia naturaleza un lugar muy especial, no meramente en el ministro pastoral solamente, sino en todos los ministerios de la iglesia. Estos ministerios son mencionados en el libro de Efesios, su capítulo 4, verso 11, donde dice que el mismo Dios a uno constituyó apóstol, a otro constituyó profetas, a otro constituyó evangelista y a otros pastores y maestros. Entonces, el tema de la predicación abarca no solamente el ministerio pastoral, sino toda la gama de ministerios de la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros vemos que la predicación se ha convertido en una necesidad para los ministros. Con esto concuerda la palabra del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, donde el apóstol Pablo se refiere a la predicación como una necesidad impuesta por Cristo. Entonces, la predicación es una responsabilidad primordial de la iglesia y la predicación está intrínsecamente vinculada a la gran comisión o el gran mandato que le da Cristo a los apóstoles a la hora de él subir al cielo. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 16, verso 15. Cristo le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas fueron las palabras del Señor al encomendar las tareas de la gran comisión a sus apóstoles. Y esta tarea de la gran comisión fue predicar el evangelio. En Mateo capítulo 28, verso 19, también vemos aquí parte de la gran comisión, y Cristo le dice, id por todas las naciones y haced discípulos. Y para ser un discípulo tiene que ver con la predicación. Entonces, la importancia y la centralidad de la predicación en el ministerio de la iglesia es un hecho indiscutiblemente cierto. O sea que nosotros debemos saber que nosotros estamos llamados a lo que es prepararnos, capacitarnos, organizarnos en el arte de la predicación. Bien. Hay una concepción amplia y concreta de la predicación, y esta concepción pero también puede ser fundamentada en otros campos de pensamientos humanos, tales como son la retórica, como la historia, como la geografía, y algunos datos que te pueden ampliar el fundamento de la predicación, sin afectar el hecho divino o el fundamento divino que tiene que ver con la Sagrada Escritura.
En el sentido teológico, la predicación se desprende del hecho de que es la transmisión de un mensaje que se origina de Dios. Desde el punto teológico, la predicación viene de Dios y su fundamento es establecido por Dios. Formar parte de un evento dinámico en el cual Dios reproduce su mensaje a través del ministro. Entonces, podemos decir que dentro del carácter teológico, la predicación es un mensaje divino. Hablemos un poco ahora del carácter teológico de la predicación. Dentro del carácter teológico de la predicación, vemos que la predicación tiene una base de partida vez el resultado de la predicación. Miller, uno de los predicadores de la historia, dice que la predicación no se centraliza en Dios acerca de él mismo. Entonces la predicación deriva su energía del poder de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder. El reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder. Porque el poder en el cual se reduce el tema de la predicación viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, no hay predicación sin poder de Dios y no hay predicación sin revelación de Dios. Ese es el carácter teológico de la predicación. Ahora, hablando del carácter evangélico de la predicación, podríamos decir que la predicación no es un mero discurso moral ni político. Es más bien la comunicación del evangelio de Cristo. Esto no quiere decir que todo lo que predicar es la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, ya que evangelio tiene que ver con buenas nuevas. Y la predicación del evangelio se resume a la muerte, la resurrección de Cristo. Pero sí queremos decir que el evangelio es la presuposición de toda la predicación cristiana. Todo lo demás, el enfoque didáctico o el enfoque pastoral que se hace por medio de la predicación tiene que ver con Cristo o tiene que relacionarse con Cristo. Por eso, el carácter evangélico de la predicación tiene su relevancia en el evangelio. Entonces, la predicación tiene pues un carácter evangélico porque anuncia preeminentemente la actividad de Dios en Cristo en favor de la humanidad. Entonces, no importa cuál sea el objetivo inmediato de la predicación, este puede ser anunciado por los elementos básicos del evangelio, como exponer las grandes doctrinas éticas de la Biblia, las grandes doctrinas de salvación, como consolar, aconsejar, reprender, enseñar. Y todo esto trae un propósito final y es obtener respuesta de la fe y la dedicación a conocer a Cristo. En otras palabras, la predicación, no importa cuál sea su énfasis particular, trata de anunciar el evangelio y sus implicaciones para toda la vida. Entonces hablemos ahora del carácter antropológico de la predicación.
En cuanto al carácter antropológico de la predicación, en la predicación el hombre es siempre el receptor, es decir, el que recibe el mensaje. Entonces la predicación cumple su fin cuando penetra en la vida de los hombres e influye en su comportamiento. Esto quiere decir que en tanto el que da la predicación presenta el mensaje y tiene que ver con el que lo recibe. Es decir, que la predicación se dirige al hombre como un ser que está alejado de Dios y por tanto fuera de la frontera de la familia de Dios. Entendida en ese sentido, la predicación llama al hombre a una comunión en la iglesia. Entonces la predicación se dirige también al hombre como parte de la iglesia. En ese sentido, la predicación edifica a la iglesia como instrumento para la transmisión de la palabra de Dios. Es decir, que la predicación es el fundamento de la iglesia, por cuanto Dios ordenó que su iglesia sea santa. ¿Y cómo va a ser santa? Por medio de la predicación. Entonces, además, la predicación ilumina, acompaña y protege a la iglesia porque la reúne y hace que continúe edificándola, nutriéndola y haciéndola crecer. Entonces, en cuanto al carácter eclesial de la predicación, ya lo que hemos dicho de la predicación y la iglesia nos pone de lleno con el carácter eclesial de la predicación. Y la predicación se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. Está atada a la existencia y la misión de esta, precisamente por la razón de que la iglesia, por medio de la predicación, es edificada, ordenada, doctrinada. Y ahí es que la predicación, como hemos dicho, da origen a la iglesia y la hace crecer en gracia. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, su capítulo 1, cuando Pedro da su primer sermón, capítulo 1 al 3, se convierten como 3,000. Ahí nace la iglesia. Y luego en su segundo mensaje se convierten como 5,000. O sea que la iglesia es origen de una predicación. Entonces la predicación hace consciente a la iglesia de la realidad de su posición en Cristo y de su vida espiritual. Entonces la naturaleza de la predicación a nivel eclesial es desarrollar conciencia en los miembros de la comunidad cristiana que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces la predicación tiene también que crear conciencia en la iglesia de cómo está viviendo y cómo está cumpliendo su llamamiento. En este sentido, el predicador ejerce la función de profeta, esto es llamar al pueblo de Dios a considerar o a reflexionar sus caminos delante de Dios. Vemos ahora que la predicación, es decir, o al hablar de los últimos tiempos, nos la salvación.
en la que se invita a los hombres, sin excepción de raza o nacionalidad, a participar del reino de Dios. Esta dispensación, por así decirlo, fue inaugurada con la muerte y resurrección de Cristo y será consumada en su segunda venida. Y tiene que ver con el reino que anunciaba Jesús, por cuanto invita a los hombres a participar de un nuevo orden de vida. Entonces la predicación tiene también un carácter escatológico, porque conforme condenación o salvación. Y la predicación se reflexionar sobre su futuro. Y no solo lo obliga a reflexionar, sino a tomar una decisión respecto a las alternativas que en ese futuro. Por ejemplo, qué el hombre debe hacer y cómo el hombre debe comportarse ante ese futuro que se dentro de lo el carácter de la predicación tiene que ver con el hombre preparar o prepararse para lo que es la predicación. Y no solamente en el sentido de la predicación, sino también que para saber cómo debe actuar durante esos eventos finales. Entonces, desde ese sentido, el carácter escatológico de la predicación es preparar al hombre para esos eventos, o que tenga conciencia de esos eventos finales. Ahora hablemos del carácter persuasivo de la predicación. La predicación tiene un fin persuasivo, es decir, que su objetivo primordial es persuadir a los hombres que estos fueran a la obediencia del mensaje divino, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. En la persuasión se trata de cambiar las actitudes y creencias de una o más personas. En este caso, se procura lograr una decisión con respecto al mensaje divino que comunica el predicador. Por tanto, al decir que la predicación tiene un carácter persuasivo, queremos decir que no se conforma con que haya una actitud favorable hacia el mensaje, sino que el mensaje debe penetrar en el que está escuchando. Y el mensaje debe hacer que el que esté escuchando, el receptor, responda en fe y tenga obediencia al mensaje divino. En otras palabras, la predicación busca una transferencia de significado que influya sobre el comportamiento de los oyentes. Es decir, que los oyentes cambien su actitud con respecto a Cristo y a su evangelio, con todo lo que ello implica. Por eso es que cuando el procónsul está recibiendo el mensaje de Pablo, él dice: por poco y me persuades a ser cristiano, porque ya estaba siendo convencido a través de la persuasión de la predicación. Vamos a poner un poco en contexto con la enseñanza. O sea, estoy hablando del carácter de la predicación. Número uno, hablamos del carácter teológico de la predicación. Número dos, hablamos del carácter cristológico de la predicación. Número tres, hablamos del carácter evangélico de la predicación. Número cuatro, hablamos del carácter antropológico de la predicación. Número cinco, hablamos del carácter eclesiástico de la predicación.
Número 6. Hablamos del carácter escatológico de la predicación. Número 7. Hablamos del carácter persuasivo de la predicación. Ahora, el punto número 8, vamos a hablar del carácter espiritual de la predicación. Hablando del carácter espiritual de la predicación no solo tiene letras, sino que también tiene espíritu. El carácter espiritual de la predicación emana del hecho de que es un acto testificante del Espíritu Santo. Es el quien finaliza y hace penetrar el mensaje predicado a los oyentes de tal forma que ellos sean persuadidos. A los oyentes, a través de la predicación, es el Espíritu de Dios. En este sentido, el Espíritu de Dios no solo ilumina al receptor, de modo que comprende el sentido del mensaje, sino que también lo convence de pecado y de su necesidad de buscar de Cristo. Hace que ese mensaje penetre en el corazón de tal manera que se realice esa transferencia de significado y hay un cambio de mente, es decir, un arrepentimiento, y eso traiga como resultado una respuesta de fe y obediencia a Cristo. Es por eso que la predicación necesita hacerse a través del Espíritu Santo, repito. Por eso es que la predicación necesita hacerse a través del Espíritu Santo. Como bien la palabra de Dios nos dice, en Mateo capítulo 10, verso 20, Cristo dice, cuando ustedes vayan a hablar, no os preocupéis lo que van a hablar y lo que van a decir, porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que está en vosotros. Entonces ahora hablemos, número 9, del carácter litúrgico de la predicación. El carácter litúrgico de la predicación. La predicación también tiene un carácter litúrgico. Entendemos por liturgia el culto que se rinde a Dios en las iglesias o el servicio que se da a Dios en la iglesia. También liturgia tiene que ver con una adoración pública hacia Dios como una expresión de servicio. Como una expresión de servicio. En la adoración, la iglesia reconoce el valor supremo de Dios en cada aspecto de la existencia humana y celebra la victoria de Dios en Cristo. En la celebración de esa victoria, la iglesia está unida a esa nube de testigos de todos los tiempos y proclama el triunfo del evangelio y ofrece a toda la humanidad en nombre de Dios los frutos de esa victoria. Es decir, que toda la adoración pública constituye por sus propios motivos o méritos un acto de proclamación y por tanto se le puede llamar un acto de predicación. Sin embargo, hay dentro de ese acto una parte que es dedicada a interpretar y aplicar en sentido de la proclamación el mensaje divino. Ahora bien, la predicación en cuanto al carácter litúrgico tiene un aspecto integral de la adoración pública en la iglesia y como tal tiene triple función. En primer lugar, la predicación unifica la adoración pública y hace evidente el diálogo involucrado en la adoración entre la palabra de Dios y la palabra del hombre, entre Dios mismo y el hombre lo unifica. Es decir, que la predicación
entendida como la palabra de Dios dirigida al hombre, no se completa hasta que el hombre no responde a Dios. Pero como esa palabra está implícita, lo que trae como resultado es que la respuesta del hombre también tiene que tener una dimensión horizontal. Es decir, que la predicación es un puente entre la palabra de Dios y el hombre. En la predicación se hace evidente que la adoración que el profeta emana hace un llamamiento al hombre a la confesión de sus pecados y trae como resultado que el hombre entre en un acto de humillación. En segundo lugar, la predicación hace contemporánea la victoria del evangelio que se celebra en la adoración. Entonces la predicación interpreta el simbolismo evangélico de esta victoria, que actúa como una señal de que Dios nos da la victoria. Entonces, en ese sentido, esa victoria nosotros la obtenemos sobre el mundo. Entonces la predicación pues le da a la adoración un carácter existencial para relacionar una vida de victoria en cuanto al pecado, una vida de victoria en cuanto al mundo. En tercer lugar, la predicación provee el tema del culto para que el servicio de adoración posea una buena simetría. Debe de haber una coordinación en los himnos, en las oraciones, en la lectura bíblica y en el mensaje que va a predicarse, es decir, el sermón. Entonces, en esos sentidos, nosotros podemos ver que la predicación, en lo que es a nivel litúrgico, da mucha ayuda. En conclusión, la predicación es finalmente un acto dinámico en el cual Dios se dirige a hombres y mujeres fuera y dentro de su pueblo para confrontarlos con las profundas implicaciones de su obra redentora en Cristo. Es un acto integral de la adoración pública de la iglesia. Sobre todo, la predicación es un acto escatológico por cuanto atañe a los últimos tiempos y manda al hombre a estar preparado. Y es el instrumento por excelencia del Espíritu para la salvación de los hombres. Es por ello que el predicador no puede concebirse a sí mismo como un mero orador, ni como un empresario que presenta una estrella a una multitud, sino que el predicador debe presentarse como un siervo, un instrumento que está usando Dios. En base del sentido teológico de la predicación, debemos juzgar nuestra predicación. ¿En qué sentido? Debemos hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿tiene nuestra predicación un carácter teológico? ¿Tiene nuestra predicación un carácter cristológico? ¿Tiene nuestra predicación un carácter evangélico? ¿Tiene nuestra predicación un carácter antropológico? ¿Tendrá nuestra predicación un carácter eclesiástico? ¿Tendrá nuestra predicación un carácter persuasivo, un carácter espiritual? O sea, ¿qué imagen tenemos de nuestra función como predicadores? Toda esta pregunta nos va a llevar a nosotros y todas estas interrogantes a tener eficacia en la predicación. Entonces, voy a hacer un breve resumen en lo que es el carácter de la predicación. Le he mostrado 9 caracteres de la predicación. En primer lugar, hablamos del carácter teológico de la predicación. De aquí, el carácter teológico de la predicación nos revela el mensaje divino de Dios. En segundo lugar, aquí vemos el carácter cristológico de la predicación. El carácter cristológico de la predicación nos presenta a Cristo
nos presenta a Cristo. Luego vemos el carácter evangélico de la predicación, la cual nosotros debemos presentar el evangelio. Luego vemos el carácter antropológico de la predicación, en la cual la predicación hace un trabajo directo con el hombre y une al hombre con Dios. Luego vemos el carácter eclesial o eclesiástico de la predicación, donde la predicación hace un trabajo muy especial con la iglesia. En sexto lugar, vemos el carácter escatológico de la predicación, donde la predicación prepara al hombre para los eventos finales. Luego vemos el carácter persuasivo de la predicación, donde por medio de la predicación podemos persuadir a los hombres a acercarse a Dios. Luego vemos en octavo lugar el carácter espiritual de la predicación, lo que nos lleva a nosotros a entender que la predicación tiene manifestaciones espirituales. En noveno lugar, vemos el carácter litúrgico de la predicación. El carácter litúrgico de la predicación. Con estas 9 características de la predicación, nosotros vamos a lograr que nuestro mensaje tenga eficacia y tenga objetividad en lo que es la predicación. Ahora, ya basado a lo que son los caracteres de la predicación, quiero entrar en lo que es la definición de la palabra predicación. El vocablo hebreo para la palabra predicación es basar, y sus derivados traen como definición traer nuevas o anunciar noticias. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 20, aparece esta palabra basar cuando Joab dijo: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Ahí vemos que Joab dijo a Ahimás, que era un etíope, para que transmitiera el mensaje, que no lo iba a llevar hoy, sino al otro día. Pero la expresión que aparece ahí es nuevas, que significa basar en hebreo, que tiene que ver con predicación. Esta expresión basar también aparece en Isaías, capítulo 52, verso 7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ahí la expresión nueva es predicación. Luego dice: del que anuncia la paz y del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Note que en Isaías 52:7 aparece la expresión nuevas varias veces. La expresión nuevas tiene que ver con predicación. Aparece también en Isaías 61, verso 1. Dice el texto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Note que la expresión aquí, buenas nuevas, tiene que ver con predicación. Existe otro término en hebreo para el predicador, que es coelet. Coelet. Y esta expresión coelet tiene que ver más con el predicador o el que anuncia la prédica.
Y este término se utiliza en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 5, dice palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahí la palabra predicador significa coelet, que significa el que anuncia las buenas nuevas. Si leemos Eclesiastés capítulo 1, verso 12, dice el texto, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ahí es la palabra coelet. Yo el que anuncio el mensaje. Eclesiastés capítulo 7, verso 27 dice, he aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Ahí aparece la expresión predicador, que significa coelet. Si leemos Eclesiastés capítulo 12, verso 8 y verso 9, dice el verso 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí es la expresión coelet. Y dice el verso 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Y dice el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En estos tres versículos bíblicos vemos la expresión coelet. Entonces, esta expresión coelet, que es el que anuncia el mensaje, designa a una persona que agrupa a una congregación para hablarle o para predicarle el mensaje. Otra palabra en hebreo que aparece para la predicación es cara. Y cara tiene que ver con llamar o convocar. Y esta expresión cara es utilizada para el caso de Jonás. Cuando leemos Jonás, capítulo 1, verso 2, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y la palabra pregonar significa predicar, pero ahí la expresión es cara, que tiene que ver con anunciar el evangelio. En el Nuevo Testamento menciona la predicación de Jonás, Mateo 12:41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Es decir, que lo que está enseñando Cristo en el Nuevo Testamento es que la expresión cara o pregonar tiene que ver con predicar. Por eso en el Nuevo Testamento confirma aquí que Jonás predicó. Y no solamente Jonás, también la palabra cara tiene que ver con Noé, que dice la escritura que Noé predicaba a sus contemporáneos. Y en el Nuevo Testamento se le llama pregonero de justicia. Si leemos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice el texto que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esta expresión, pregonero de justicia, tiene que ver con predicar, y es la expresión en hebreo cara. Entonces, la labor de los profetas era esencialmente la de predicar la voluntad de Dios al pueblo. Si leemos en Jeremías capítulo 3, verso 12, dice el texto, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Dios manda a Jeremías a clamar las palabras. Ahí es la expresión cara, que tiene que ver con predicar la voluntad de Dios al pueblo. Entonces es posible que la palabra expositiva, mediante la cual se procura explicar un determinado texto de la escritura, naciera con el ejemplo de Esdras. Esdras fue quien con sus compañeros abrió el libro a ojos de todo el pueblo y hacía entender al pueblo la ley, y ellos leían el libro de la ley de Dios claramente y exponían y ponían el sentido de modo que el pueblo entendía lo que ellos leían. Si leemos Nehemías capítulo 8, verso 5, dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Esta costumbre fue la que siguió las sinagogas. Como el texto dice que él estaba más alto, de ahí nacen los podios o los púlpitos, en la cual se predicaba o el predicador tenía que predicar en un lugar alto o un lugar más elevado. De ahí es que Cristo, para anunciar el sermón del monte, como es conocido por nosotros, Cristo sube a una montaña y desde la montaña, desde un lugar alto, anuncia el mensaje. Entonces, para el término predicación, se utiliza un énfasis especial en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la expresión griega equivale a la palabra querugma. ¿Qué querugma? Es el mensaje de Dios. Es lo que se dice a los hombres de parte de Dios. Y es proclamado por medio de Jesucristo y sus apóstoles. Entonces Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la querugma, es decir, predicación. Si leemos 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes, por medio de la locura de la predicación. Es decir, ahí es la expresión querugma. Entonces, hay otro verbo en griego que es la palabra queruso. Queruso significa, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí es la expresión queruso. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido. Ahí es la expresión queruso. Mateo 4:17. Otra palabra con el mismo sentido es evangelizo en griego. Que evangelizo en griego tiene que ver con evangelizar. Y en el griego esta palabra está relacionada con la función de un mensajero, especialmente que lleva un mensaje bueno, lo cual la palabra evangelio significa buena nueva, es decir, un mensaje bueno, y era conocido como un heraldo, es decir, el que lleva el mensaje. Entonces, en el Nuevo Testamento, el contenido de esta palabra evangelio es la persona y la obra del Señor Jesús que se anuncia. Por ejemplo, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hechos capítulo 8, verso 5. Y en 1 Corintios 1:23, Pablo dice que nosotros debemos predicar a Cristo. Dice el texto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En 1 Corintios 15:12, Pablo dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, haciendo entender que se debe predicar la resurrección de los muertos. En fin, toda predicación debe estar relacionada a Cristo. Otra manera de referirse al contenido de la proclamación es decir que se predica el reino de Dios. Jesús iba por toda parte predicando y anunciando en las ciudades el reino de Dios. Lucas 8, capítulo 1. Entonces, en Hechos, capítulo 20, verso 25, dice que Pablo iba pasando y predicando el reino de Dios. Y en Hechos, capítulo 28, verso 31, dice que Pablo vivió en Roma y allá desde una casa predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo. Entonces, la predicación consiste en proclamar el evangelio, proclamar el reino de Dios, enseñar de la persona de Cristo y su obra. A veces se hace un énfasis diferenciador entre la predicación y la enseñanza, pero la explicación de las doctrinas y los misterios de Dios es también parte de la predicación. Pablo, escribiendo a creyentes en Roma, les decía, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio. Romanos capítulo 1, verso 15. Entonces, la primera predicación apostólica de la cual se tiene registro es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Entonces, debe notarse que su mensaje comenzó basándose
en un pasaje de la Escritura. ¿Cuál fue ese pasaje? Joel capítulo 2, verso 28, donde Joel dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego siguió con Salmo capítulo 16, verso 8, que dice que Jehová ha puesto delante de nosotros su diestra y se alegró su corazón. Y luego siguió con Salmo 111, hablando de Cristo. Lo mismo se hace en el segundo sermón que tiene Pedro. De manera que la verdadera predicación se apoya siempre en las escrituras o en las verdades de Dios. Es cierto que el sermón de Pablo en Atenas, como su audiencia no estaba familiarizada con la escritura, Pablo no especificó citas de ella, incluso citó autores que ellos conocían como epicúreos griegos, pero la verdad es que predicó Pablo estaban vitalmente relacionadas con el evangelio y el reino de Dios y la persona de Jesucristo. Por ejemplo, Pablo predicó en contra de la idolatría, en contra de las imágenes y todo esto. Principios del evangelio. Entonces también vemos normas reconocidas como convenientes para la exposición del mensaje de Dios en forma oral y pública, son conocidas con el nombre de homilética, que es lo que nosotros estamos enseñando en esta asignatura, porque la predicación es el arte de predicar, el arte de la predicación. Entonces, nosotros podemos ver aquí todas estas actitudes que se relacionan con lo que es la predicación. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos relacionar con lo que es la predicación, y es que la predicación también es la proclamación pública y abierta de las actividades redentoras de Dios. Y por medio de Jesucristo, nosotros podemos señalar estos términos de salvación. Por eso, el término en el Nuevo Testamento para predicación es keruso. Significa proclamar o anunciar, y aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Antiguamente, un heraldo era una figura que se consideraba importante, pues era una persona de carácter íntegro a quien un rey de una nación o el Estado empleaba para hacer sus proclamas públicas. Era como un vocero. Y predicar es proclamar como heraldo el mensaje divino, traer buenas nuevas. Estos conceptos que se originan en el Nuevo Testamento lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento, que anunciaban el mensaje divino como precursores de el mensaje de Dios. Lo distinto sobresaliente de la predicación del Nuevo Testamento son dos. El primero, en sentido de compulsión, lo podemos registrar, es Jesús, que Jesús no quiso volver a los que buscaban por su, a lo que le buscaban por su propio poder de sanidad, sino que Cristo se forzó a ir a las aldeas vecinas para predicar allí, porque para esto él había venido. Por eso Cristo en una ocasión dice que hay muchos que vienen por los milagros, otros por los peces, los panes y los peces, y otros por la palabra. De manera que Cristo se forzó a predicar a lo que necesitaban. Pedro y Juan también eran fieles predicadores de la palabra de Dios, que lo hicieron en lo que es el Sanedrín. En este lugar, ellos anunciaron el mensaje. En Hechos capítulo 4, verso 5, verso 20, vemos que ellos dijeron: ay de mí si no predico a Cristo, dijo Pablo, pero ellos dijeron que no pueden dejar de anunciar lo que han visto y lo que han oído.
en esta clase de predicación provoca una oposición y Pablo presenta un legado de sufrimiento por causa de la predicación. Es decir, que el mensaje de la predicación va a traer o va a añadir algunos sufrimientos en sentido del que predica o el que anuncia. Por ejemplo, vemos que Jeremías en el capítulo 20 fue azotado por la palabra de Dios. Micaías fue azotado por la palabra de Dios. Jeremías fue abofeteado por la palabra de Dios, por el mensaje divino. Ahora, hay otros distintivos sobresalientes de lo que es la predicación apostólica en el diáfono de su mensaje y motivación, puesto que la predicación demanda fe, es de vital importancia que sus elementos no sean oscurecidos por la elocuencia de humana sabiduría. Eso Pablo cita 1 Corintios 1:17, que él dice que Pablo rehusó a proceder con astucia o engaño, adulterando la palabra de Dios. Antes bien, procuró recomendarse ante la conciencia de cada persona mediante la clara presentación de la verdad de Dios. Entonces, la conmoción interna del corazón y la conciencia del hombre no resulta de la influencia persuasiva de la retórica humana filosofía, sino de la clara y franca presentación del. Entonces, el contenido de la predicación en el Antiguo Testamento apunta a la venida del Mesías, el rey de Israel, igualmente los evangelios. Eso se presenta como el que proclama el reino de Dios. En Lucas capítulo 4, del 16 en adelante, Jesús interpreta su propio ministerio como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Cuando Isaías dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, Cristo le dan el rollo de Isaías y Cristo lo abre, lo lee y luego fundamenta su ministerio en este texto bíblico. Y él deja claro que él es el Mesías, el siervo, en quien Dios iba a restaurar el reino. En el resto del Nuevo Testamento, Cristo es el contenido del mensaje de las predicaciones y Pablo lo sintetiza. Que a Cristo hay que predicarlo resucitado y crucificado. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Y dice Pablo que si nosotros no anunciamos que Cristo murió y resucitó, vana es nuestra predicación. Ahora, Pablo también se refirió a los efesios como a quienes había predicado todo el consejo de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 27. Es decir, que predicar es expresar todo el consejo de Dios. También el término querugma se usa en el Nuevo Testamento como el término de anuncio o anunciar o dar a conocer. Por ejemplo, sin conllevar necesariamente la idea de una predicación formal, como se entiende la palabra en la actualidad, como cuando la iglesia en Jerusalén padeció persecución, todos se dispersaron, excepto los apóstoles, que fueron por toda parte anunciando el evangelio. Hechos capítulo 8, del 1 al 4. Y en Eclesiastés, Salomón se denomina a sí mismo como el predicador, que ya hemos hablado de eso. Ahí es la palabra coelet. Ahí vemos a Noé, que también se afirma que fue pregonero de justicia. Pablo fue designado como predicador a los gentiles. Primera de Timoteo 2:7, segunda de Timoteo 1:11. Entonces, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, Dios se sirve de la predicación, del anuncio de la buena nueva, para dar a conocer su amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 10, verso 14, dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Entonces, es necesario de que los predicadores estén para anunciar el evangelio. Por eso vemos que la importancia de la predicación viene subrayada con la siguiente palabra: la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Y por dónde se escucha o se oye la palabra de Dios? Por medio de la predicación. Entonces, el objeto central de la predicación
o proclamación cristiana es la persona y la obra del Señor Jesucristo. O sea, Dios fue manifestado en carne, muerto por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Primera de Timoteo 3:16. Y que volverá a juzgar al mundo con justicia. Dicho capítulo 17, verso 31. Entonces, estrechamente está relacionada con esta proclamación, está la instrucción dada al cristiano de la promesa de su recogimiento por Cristo, es decir, que Cristo vuelve a buscar a su pueblo. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo que constituye la esperanza presente del cristiano y su móvil para agradar al gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo para rescatarnos y purificarnos. Y esto lo vemos en Tito capítulo 2 del 11 al 14. Acerca de la predicación a los espíritus encarcelados, esto también vemos el descenso de Cristo a las partes bajas de la tierra. Entonces, en cuanto a la predicación, nosotros podemos ver que la predicación es anunciar un mensaje. Se volviendo al tema de la homilia, hemos visto el carácter de la predicación y hemos visto también lo que nosotros debemos entender como una predicación esencial. Hay algo más que le quiero enseñar, que es la predicación como un proceso comunicativo. La predicación como un proceso comunicativo. La predicación es un acto comunicativo y tiene como finalidad la comunicación de la palabra de Dios a los hombres. Comunicar es compartir una idea y en virtud de ese compartimiento tiene ciertos conceptos, actitudes o experiencia en común con otra persona. Predicar es pues compartir a Cristo con otra persona. O sea que el que está predicando está compartiendo a Cristo con otra persona y así introducirlas a una relación íntima con Dios. La comunicación involucra un proceso mental y emocional y constituye una experiencia de interacción social en la que se comparten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin de modificar o influir sobre su conducta. Esta definición que le acabo de dar ubica la comunicación en la perspectiva de un proceso que implica dinámica y acción. De igual manera, le pone en un contexto amplio como una actividad intelectual, emocional y social. De manera que si no hay comunicación, no hay relación. Entonces, la predicación abarca la generación y la recepción y la interpretación de la transmisión de las ideas y se da en el énfasis de las emociones. En este sentido, constituye una transmisión latente de las predisposiciones adquiridas hacia personas. Es decir, hablar de las ideas y objetivos que se relacionan con la vivencia de dichas personas. Traducido a la predicación, lo dicho quiere decir que esta no es una simple transmisión de ideas acerca de Dios y sus relaciones con el mundo, sino que la predicación o en la predicación están las actitudes o predisposiciones del predicador hacia sí mismo y Dios y su palabra y la congregación y su situación vivencial. En esta participación también está la forma dinámica y determinante, las actitudes de la congregación hacia el predicador, su mensaje, el culto y sus propios integrantes. De modo que la predicación, antes de ser un mero dar y recibir estático, donde, por ejemplo, el predicador es el que da y la congregación es el que recibe, esto trae como una interacción social que afecta los sentidos, los pensamientos, para cambiar de conducta. Vista de esa manera,
El proceso comunicativo para la predicación involucra, pues, la interacción dinámica entre el predicador y su mensaje y la congregación. A esto se le conoce o se le llama el sermón. Ahí es que se origina lo que es el sermón del proceso de comunicación que tiene el predicador con la congregación. Y todo sermón constituye una respuesta a una situación provocativa. En un sentido general, que se puede decir que el sermón es una respuesta a las exigencias de la liturgia cristiana tradicional. Por ejemplo, un sermón se prepara porque dentro de la tradición cristiana, el sermón es parte de la liturgia. Un culto sin sermón, sin prédica, no es culto. El sermón es también una respuesta a la obra divina de gracia en Jesucristo. En ese hecho magno, el que provoca todo sermón. El que predica lo hace como resultado de una experiencia personal con Cristo. Más específicamente, sin embargo, el sermón es el resultado de una necesidad humana. Esto implica, por una parte, que esa necesidad la vive el predicador mismo. Por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio, Pablo está expresando la necesidad personal que se sentía de predicar el evangelio. Para Pablo, la predicación era una necesidad interna. O predicaba o se explotaba o reventaba, por así decirlo. Por otra parte, esa necesidad emana de los oyentes porque todo sermón debe ser una respuesta a la necesidad específica de la congregación. Es la congregación quien debe ponerle la agenda al predicador y no viceversa. El predicador no debe llevar un mensaje por quererlo hablar, sino que la necesidad de la congregación es que lleva el mensaje. El sermón, como un mensaje verbal, pasa por el proceso normal de todo acto comunicativo. Es en parte el resultado de una serie de reacciones neurológicas, fisiológicas, mentales y emocionales. Porque el predicador, que surge como resultado del que emana el mensaje, va a provocar que todo lo que hay dentro de los creyentes sea motivado a un cambio. De esa evaluación nacen ideas y concepciones que el predicador organiza de tal forma que se convierten en un sermón efectivo. Una vez que el predicador tiene un sermón ya preparado, va y lo presenta verbalmente. Y al presentar el sermón, sin embargo, el predicador pasa otra vez por ese mismo proceso, porque aunque de una forma más planificada, al subir al púlpito, tiene reacciones emocionales ante los oyentes. Esta interacción entre predicador y mensaje es intensamente por la congregación y su respuesta. Es aquí donde entra a colación lo que en el campo de la comunicación se conoce como receptor de un mensaje y brinda información al emisor. De acuerdo con la retroalimentación que recibe de los miembros de la congregación, el predicador va modificando y reorganizando las ondas sonoras y ópticas que componen su sermón. Si el predicador no pone atención a estos efectos de la congregación, corre el peligro de que su sermón sea oído, pero no escuchado. O sea escuchado, pero no entendido. Entonces la predicación necesita entenderse, estudiarse, practicarse a la luz de esa interacción dinámica entre predicador, sermón y congregación. Esto es importante por dos razones. Primero, porque la predicación se da en un contexto que involucra tanto el predicador como la predicación a la congregación. En ese sentido, al hablar, sin embargo, del contexto de la predicación, se acentúa otro elemento importante a saber,
y es la ocasión o la situación en que se dé el acto de la predicación. Por ejemplo, la predicación no se da en el aire, sino en una situación concreta y única que está aconteciendo en dicha congregación. Esta situación forma el contexto para la interacción dinámica entre predicador y congregación. En el caso de la predicación, el contexto histórico sirve de escenario para el encuentro entre predicador y congregación. De ahí es que la predicación no sea una cuestión de mera preparación sermonaria. Cuando hacemos la ecuación predicación, sermón y congregación, el predicador que solo se ocupa por la preparación de su sermón es semejante al soldado que solo se preocupa por cargar su rifle y disparar sin pensar si está dando en el blanco o no. La predicación tiene pues que ir más allá de la construcción de un sermón. El predicador necesita saber no solo cómo preparar el sermón, sino también cómo lo va a presentar, cómo lo va a comunicar ante la congregación. Y esto exige sobre todo una aguda sensibilidad a las reacciones de la congregación y a la comunicación no verbal del predicador. En esta complejidad de la predicación como proceso comunicativo que se desprende al diseño básico de esta obra, en las siguientes explicaciones vemos el propósito que se hace como el predicador. El predicador debe hacer un análisis de su sermón. Por ejemplo, el sermón, el predicador y congregación. Por este medio, podemos ver una perspectiva científica de la homilética, la cual, aunque ha sido definida tradicionalmente como la ciencia o el arte de la predicación, la homilética no ha sido nada más que una técnica de construir o preparar sermones. Este trabajo está considerado a la predicación desde el punto de vista científico, es decir, como un proceso comunicativo y por lo tanto a la luz de los 4 elementos fundamentales de la comunicación, que son comunicador, mensaje, receptor y ocasión. En estos 4 elementos podemos definir la comunicación en la predicación. Aquí me parece necesario hacer una aclaración importante. Por ejemplo, el hecho de que en este libro me proponga considerar a la homilética como un proceso comunicativo no quiere decir que haya descartado la dimensión teológica de la predicación. Por el contrario, debemos considerar que el proceso de la predicación es un acto en el cual Dios participa decisivamente como sujeto y tema central. Por esto, el primer capítulo de este trabajo expone el sentido teológico de la predicación, porque como se ha dicho en otra parte, la predicación no es meramente retórica, ni un mero hecho psicológico. La predicación es parte del diálogo de Dios con el hombre, el cual se da en la experiencia de la adoración y como tal no puede existir sin el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos concluir diciendo que la predicación es pues un acto complejo, no solo porque es un proceso comunicativo, sino porque es un acto divino y litúrgico. La tarea que queda por delante no tiene nada que ver con ideologías humanas, sino con la actitud de desarrollar un buen sermón para que tenga un buen resultado a la hora de la predicación o a la hora del mensaje. Bien, vamos a hacer una pausa en la enseñanza. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a aprender el arte de la predicación, así como hemos anunciado o definido. La palabra homilética significa el arte o la ciencia, la
predicación. Y aquí nosotros vamos de manera correspondiente a ir aprendiendo todas las artes de la predicación y los sermones. De manera que nosotros a través de esta asignatura vamos a ir adquiriendo el conocimiento de cómo se prepara un sermón, vamos a ir adquiriendo el conocimiento de qué es un sermón, de cómo se puede predicar correctamente y todas estas relevancia de la asignatura, nosotros la vamos a ir viendo en esta clase de homilética. Dentro de lo que vamos a enseñar, por ejemplo, vamos a enseñar la naturaleza de la predicación, en lo que es el sentido teológico de la predicación, el carácter de la predicación y la predicación como un proceso comunicativo. En segundo lugar, vamos a hablar de la predicación y el sermón. Ahí estaremos enseñando cómo se elabora el sermón, cómo se arregla el sermón, qué es un sermón comunicativo, y vamos a ver las variaciones del sermón y las clases de sermones que existen. En tercer lugar, estaremos también enseñando acerca de la predicación y el predicador como persona, el predicador a la hora de entregar el sermón. Hablaremos de la parte visual del predicador, es decir, el estilo retórico que debe usar el predicador, la parte visual del predicador, la parte visual del predicador. En cuarto lugar, estaremos enseñando de la predicación y la congregación. Ahí hablaremos de la importancia de la predicación en la congregación. Hablaremos de las problemáticas que se presentan en las congregaciones y la predicación genera solución. Y hablaremos de un encuentro de significados de la predicación que ayuda a la congregación. En quinto lugar, estaremos hablando de la predicación y la ocasión. Ahí veremos lo que es la dinámica de la ocasión. Y así sucesivamente vamos a ir, hermano, avanzando y vamos a ir trabajando en lo que es el arte de la predicación. Entonces, nosotros debemos manejar toda esta área de la predicación, es en la cual nosotros lo estaremos elaborando. Dichas enseñanzas están repartidas por semanas. Esta es la semana número 1 y en la semana número 7 estaremos haciendo lo que es el primer corte de evaluación. Vamos a estar haciendo una evaluación de la asignatura y estaremos haciendo el primer corte. En este primer corte, ustedes van a ser evaluados. Este corte va a ser específicamente en la semana número 7. Luego estaremos también haciendo otro corte de evaluación que se estará efectuando específicamente en la semana número 14. En la semana número 14 tenemos el segundo corte de evaluación y ya en la semana número 20 estaremos viendo el tercer corte de evaluación. Entonces, en esta asignatura vamos a tener varios cortes de evaluación. La primera es la semana 7, luego en la semana 14 y luego en la semana 20. Esta asignatura llevará un proceso de 21 semanas en la cual nosotros vamos a estar dando o enseñanza y evaluando. En cuanto a la metodología de esta asignatura, vamos a estar enseñando de manera
expositiva y textual, lo que es el área de la homilética. Y al final de la enseñanza le daremos oportunidades para que digan qué aprendieron o si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ese es el área de lo que es la metodología. Ya las normas o las reglas de la asignatura, voy a trabajar con la puntualidad, deben ser puntuales. Por lo menos en el día de hoy empezamos un poquito tarde, veo que faltan alumnos, porque en la hoja de asistencia veo que me faltan alumnos, deben ser puntuales, deben tener carácter de responsabilidad en la enseñanza. Vamos a trabajar con la participación también, porque la evaluación la vamos a estar haciendo por medio de la participación que emana el alumno. De manera que si al final, por lo menos hay que participar en el área de decir lo que entendió o lo que le pareció la clase, para que haya una plena relación entre docente y alumno, es decir, entre mí, yo como su maestro y ustedes como mis alumnos. Dentro de las normas, deben mantener el micrófono cerrado para que no haya interrupción de la enseñanza, ya que la enseñanza es grabada para los estudiantes que de pronto quieren repetir la enseñanza, estará colgada en la plataforma, ahí pueden verla y como se graba, no es bueno que tenga interrupciones. Hay una norma que ya más adelante la vamos a ver cómo la planteamos. Ya me pondré de acuerdo con la pastora Berli en ese caso. Tiene que ver con la cámara en las secciones de asignatura. Por ejemplo, yo quiero como docente trabajar con la cámara abierta, que todos tengamos la cámara abierta y que todos nos podamos ver, en el sentido de que así tenemos mayor conexión o una conexión visual. Por ejemplo, ahí yo tengo mi cámara abierta, ahí ustedes pueden verme, y quiero trabajar con la cámara abierta en lo que es la enseñanza. De manera que así ustedes me ven a mí y yo lo veo a ustedes. Que de pronto hay personas que a veces prenden el teléfono, no lo digo por ustedes, sino que ha pasado en algunas clases. Ellos ponen la grabación y se van a hacer otra cosa y prácticamente no están concentrados en la enseñanza, y por medio de la cámara abierta podemos nosotros estar más atentos a la enseñanza. Pero ese tema ya de la cámara lo vamos a trabajar por medio a consejería con la rectoría de la universidad, ya que a veces hay personas que no tienen un internet muy rápido, y cuando se abren de pronto cámaras, el internet se pone lento, se ralentiza. Entonces, para evitarnos esa dificultad, estamos dando la enseñanza con las cámaras apagadas, para que el internet no se ralentice. Pero ya ese tema o esa norma de la cámara ya la vamos a manejar con la pastora Berli más adelante, y en dado caso de que podamos, ¿verdad? Hacerlo con la cámara abierta, lo haremos así, si el internet funciona. El otro punto que quiero hablar es acerca de la norma, es acerca de la evaluación. La evaluación va a ser elaborada por cuestionarios de preguntas que de manera semanal se le va a estar enviando a cada uno de ustedes por el chat o por el grupo de intérprete de las Sagradas Escrituras. Y dichos cuestionarios ustedes lo llenarán y me lo enviarán al correo electrónico. Dicho correo lo voy a colgar en el grupo de intérprete. Inmediatamente termine la clase, le voy a dejar el correo educativo, ¿verdad? De docente. Ustedes me van a enviar esas enseñanzas de manera semanal. Estaré dejando preguntas, cuestionarios de la clase ya dada, para que ustedes vayan haciendo un trabajo en la casa de manera, ¿verdad?, orgánica.
y todas estas entregas de trabajo, asistencia, participaciones y luego ya las evaluaciones de corte van a sumar su nota. Otro punto que quiero expresar de norma es que las preguntas que ustedes vayan a hacer tienen que ser con la clase, tienen que ser de la enseñanza. O sea, no podemos hacer preguntas fuera del tema. La pregunta que se vayan a hacer tiene que ser del tema. Si de pronto algunos de ustedes tienen alguna pregunta o quieren expresar algo que es fuera del tema, ya me lo pueden hacer de manera personal por el chat o por el grupo. O por el grupo, ahí está mi chat personal, me escriben personal al WhatsApp, y yo le estaré dando la asistencia de cualquier pregunta o cualquier consejería o cualquier asesoría que yo como docente le pueda dar. Pero las preguntas que se harán en las reuniones en vivo serán de la enseñanza que se ha estado dando. Entonces, de pronto, hermano, si alguno no va a poder asistir a una enseñanza, debe reportar a la universidad la excusa. Puede hacerla de dos maneras. Puede ir directamente con la pastora Berly o tirarme a mí personal, que considero que sería lo correcto, no solamente hablar con Berly, sino también tirar por el chat del grupo, y ahí la excusa está patente en el grupo, está vigente en el grupo, y ahí yo la veo yo y la pastora Berly. Así, en cuanto a la asistencia, tomamos el control. Pero, por ejemplo, hoy faltaron algunos alumnos. Es posible que le hayan dado la excusa a la pastora Berly, como es posible que no. Pero de manera yo, como docente, no tengo conocimiento de esas faltas de esos hermanos. Entonces, la evaluación va a venir por asistencia. De manera que si tienen muchas faltas a la asistencia, eso puede afectar el síndrome de notas de cada uno de ustedes. Por eso, si no pueden asistir a la enseñanza en vivo, deben reportar una excusa con tiempo, ¿verdad? Prudente, para así nosotros como docentes a la hora de evaluar la asistencia podamos ser justos. Por último, en cuanto a las normas, quiero decirle que si cuando se evalúe las notas hay un desacuerdo como alumno, deben reportar el desacuerdo de manera inmediata. Por ejemplo, si de pronto hay algún trabajo que yo no lo y por eso la nota le degradó mucho, de pronto por algún error del docente, en este caso mío, yo no haya visto el, la cuenta de Gmail, no haya visto la lección o el cuestionario ya llenado, por cuestiones quizá de que no me llegó el mensaje, entonces deben hacerlo de manera inmediata. Después de 48 horas, es decir, 2 días, después que se publique una nota, no hay reclamos para dicha evaluación de esa nota reportada o retractación del docente. De manera que si no están de acuerdo con una evaluación, deben hacerlo en un periodo de 48 horas después que se publique la nota. Esto va a hacer que nosotros como docentes, ¿verdad? Y los entonces, esas son las normas de la asignatura y sé que nos vamos a llevar bien. Muchos de ustedes ya han dado clase conmigo y se ha amado que nos vamos a llevar bien. Bueno, una cosita más es que las clases de ustedes son de 7 de la mañana a 10 de la mañana, hora Colombia, y 8 de la mañana a 11 de la mañana, hora Venezuela. Hoy hemos abarcado de 7 a.m. a 9 a.m. hora Colombia y 8 a.m. a 10 a.m. hora Venezuela. Es decir, que nos faltaría una hora completica de clases. Pero vamos a terminar por hoy ahí. Lo vamos a dejar hoy
hasta ahí. Bueno, una cosa más es que le voy a enviar el diseño de aula para que si ustedes tengan por escrito todo el índice de lo que vamos a enseñar en esta asignatura. Bien, Dios le bendiga y Dios le guarde. Pueden parar la grabación.